¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por asistir. Vamos a ver esta primera parte, correcto, revisando bueno, el tema que ha sido encargado, que es cómo calcular los costos de una importación, ¿no? Entonces, para nosotros empezar a hablar un poco respecto a cómo calcular los costos, en primer lugar, no, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, en consideración, no son aspectos muy importantes del comercio internacional, ¿no? Por ejemplo, entender un poco de la logística internacional, entender también, ¿no?, cuál es el sentido, qué es lo que busco yo cuando importo algo, ¿no? Porque dentro del comercio internacional se manejan dos grandes rubros, que son las importaciones y las exportaciones. Pero no vamos a tocar el tema de las exportaciones, solamente las importaciones, porque cuando nosotros analizamos costos a nivel de exportaciones, es muy distinto, correcto, analizar costos de importación, ¿no? En ambos casos, ¿no?, se requiere que las personas que van a involucrar su actividad comercial en las importaciones, es necesario que nosotros en primer lugar estemos capacitados, ¿cierto? Porque si no, yo voy a tener problemas finalmente, no voy a poder calcular costos reales respecto a mis productos a importar, por tanto no voy a poder asignar un costo de venta al público final, ¿cierto? Los importadores, ¿no?, su propósito dentro de esta cadena de suministro que vamos a analizar también es justamente proveer de un servicio, de un bien básicamente, a un cliente, a un público objetivo, ¿cierto? Si yo importo algo, si importo jeans, mi público será posiblemente tiendas, o de repente yo tengo mi propia marca, no importo determinadas marcas que posiblemente han sido registradas por mí, yo las comercializo, ¿de acuerdo? O en todo caso, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo soy importador de insumos para toda la industria, ¿no? Entonces yo tengo que saber en primer lugar conocer los aspectos relevantes de la propiedad de un producto y sobre todo, ¿no?, qué voy a tener que pagar yo para hacer posible que esa mercancía ingrese al territorio aduanero, ¿no? Por una parte voy a tener obligaciones posiblemente con mi proveedor, ¿cierto? Obligaciones con proveedores de servicios, en este caso por ejemplo el agente de aduana, el agente de carga internacional, ¿no? Posiblemente un freight forwarder, dependiendo de cuál sea la naturaleza de mi negocio, ¿no? Conocer mis transportistas locales, porque definitivamente dentro de la importación se tiene que desarrollar una cadena de suministro logístico, ¿de acuerdo? Vamos a hablar nosotros tres aspectos básicos que justamente nos van a dirigir a cómo calcular nosotros los costos en una importación. En primer lugar dice, nosotros tenemos que tener conocimiento de la cadena de suministro logístico, ¿no? ¿A qué se refiere eso? A conocer cada etapa, ¿no?, de mi proceso de importación. Si yo, por ejemplo, importo un producto, ¿no?, definitivamente yo voy a tener que, obligado por la norma, acudir a un agente de aduana, ¿no? Un agente aduanal, un agente de aduanas, un despachador, un despachante, como ustedes lo conozcan mejor, ¿no? Pero para efectos de la ley general de aduanas, la ley peruana, se conoce como agente de aduana, ¿no? Correcto, esta persona natural o persona jurídica que justamente me va a agenciar para hacer posible la nacionalización de la mercancía. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la ley lo indica. ¿Ok? Entonces, pero no solamente es eso. En primer lugar, yo voy a tener en consideración mi proveedor del producto, ¿cierto? ¿Dónde está mi proveedor del producto? ¿Está en China? ¿Está en Estados Unidos? ¿Está en N países? ¿No? El mercado internacional, ¿no?, justamente basa su competencia en la mayor provisión de productos al mundo. Nosotros como Perú, por ejemplo, no somos un país exportador, nosotros somos un país no casi importador, porque importamos más que exportamos, porque nosotros no tenemos, digamos, productos tan importantes, tan atractivos, tan tecnológicos, correcto, que haga posible que nosotros comerciemos con otras partes del mundo. Pero sin embargo, ¿cierto?, hay necesidad de importar productos, hay necesidad de importar autos porque en el Perú no se fabrica. Hay necesidad de importar celulares porque en Perú no se fabrica. ¿O alguien tiene un celular marca Made in Perú? Nadie tiene, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nosotros no alcanzamos ese nivel tecnológico. Entonces, cuando yo, por ejemplo, voy a importar, en primer lugar tengo que analizar de dónde voy a importar, de dónde voy a comprar mi producto, ¿no? ¿Correcto? Y para eso, yo ya tengo que tener un conocimiento mínimo de lo que es una compra-venta internacional, ¿cierto? Porque cuando nosotros compramos, ¿no?, de proveedores del extranjero, no solamente dicen, bueno, y embarcan y ya está, ¿no? Hay una negociación previa, hay que negociar previamente con mi proveedor para analizar las características del producto que me va a vender,
¿cierto? Posiblemente si yo soy una empresa que tengo un capital suficiente, de repente yo voy a poder asumir el costo total del producto, ¿cierto o no? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo necesito importar, pero tengo el dinero, pero tengo esa necesidad de importar y por ahí logro un financiamiento? Entonces estoy hablando, ¿correcto?, de la existencia de otros contratos que se denominan estos contratos accesorios, contratos que van a generarse en una compraventa, ¿de acuerdo? Ahora, cuando yo voy a comprar con un proveedor, el proveedor posiblemente me dice, oye, pero bueno, no, tú tienes que pagar el valor de la factura. En la compraventa internacional hay tres formas de pago, ¿no? Uno es el pago anticipado, antes de suceder el embarque de la mercancía, ¿no? El pago es al contado, contra entrega de documentos o a la vista de la mercancía, ¿no? O el pago diferido, que todos los importadores usan eso, ¿no? Que me envíen la mercancía, yo pagar después. Para nosotros lo que nosotros tenemos es crédito, ¿no? En la compra-venta internacional también se desarrolla, correcto, esas características que también nosotros la desarrollamos o lo realizamos en nuestro normal nivel, ¿no? Es costumbre también, correcto, que nosotros no compremos al crédito, compremos el contado, correcto, anticipemos el pago de algo que nosotros queremos comprar, ¿cierto? En la compra-venta internacional también se da estas características respecto al negocio, ¿correcto? Ahora, ¿cómo yo formalizo, por ejemplo, una compra internacional? Una compra-venta internacional. ¿Cómo se imaginan ustedes, no? Entonces, ahí posiblemente, según la teoría, nos dice que las personas pueden estar físicamente o estar ausentes, ¿no? Es por eso que hoy día se utilizan mecanismos tecnológicos de Internet, ¿cierto? El Internet permite negociar, ¿no? Con un cliente, con un proveedor que esté posiblemente en China, que esté en Estados Unidos en tiempo real, ¿no? ¿Alguna vez ustedes han comprado por Internet algún artículo en el extranjero? ¿Cierto? Entonces, ustedes que están haciendo una compra internacional, hay la existencia de elementos, ¿correcto? Posiblemente cuando yo importe, me va a interesar tener yo una seguridad jurídica, ¿cierto o no? ¿Qué pasa, por ejemplo, si mi proveedor de China me dice, oye, peruano, yo te vendo, pero tú me pagas anticipadamente, ¿ok? Te quito los $10,000 y nunca llega la mercancía. ¿Qué hacen ustedes? ¿Cómo accionarían el derecho, ¿cierto?, a poder reclamar un producto que no se les fue entregado? ¿No? Hay ciertos mecanismos que nos van a permitir a nosotros, ¿correcto?, poder, digamos, en una u otra forma, evitar ese tipo de inconvenientes a través de intermediación bancaria, ¿cierto? Si yo, por ejemplo, le digo, oye, chino, está bien, yo te pago en diferido, pago el contado, pago anticipado, ok, pero lo vamos a hacer a través de intermediación bancaria. Es decir, tú me vas a decir, chino, con qué banco trabajas en China y yo voy a trabajar con mi banco local para que entre los bancos se haga la transferencia de documentos y se haga la transferencia de dinero. ¿Cuál es el propósito, el objetivo? Justamente asegurar el negocio, ¿cierto o no? Asegurar el negocio. De repente el chino me dice, oye, hazme la transferencia mediante Western, ¿no? Eso es un indicio, por ejemplo, de que no es negocio, ese negocio no es serio. Posiblemente estemos buscando estafando. De repente dice, oye, transfiere mi cuenta, mi cuenta bancaria, este monto. Entonces, nosotros tenemos que evitar pérdidas, ¿no? O evitar inseguridad, ¿correcto? Porque lo que yo quiero es mi mercancía y yo voy a desprender de un patrimonio, de un dinero que posiblemente para mí signifique parte de mi capital de la empresa, ¿cierto? Muy bien, entonces, por esa parte tenemos en primer lugar a los proveedores, ¿no? Los proveedores que van a estar definitivamente en otras partes del mundo. Ahora, también nosotros tenemos que tener, correcto, en consideración quiénes van a participar en esa cadena de suministro, ¿cierto o no? Ok, ya hice la compra con mi proveedor de China, o el proveedor de China. Y ahora mi proveedor dice, oye, y ahora pues, ¿cómo traigo mi mercancía? ¿Cómo traigo esa mercancía? Entonces, para eso nosotros luego vamos a analizar un poco de los Incoterms. ¿Saben qué son los Incoterms? Tienen una referencia, ¿cierto?, que son los términos internacionales de comercio, que básicamente es el lenguaje que se utiliza en la compraventa internacional. Si yo elijo un determinado Incoterm, mi proveedor va a entender, ¿correcto?, de qué estoy hablando. ¿Qué pasa, por ejemplo, si ustedes no tienen experiencia en importar, ¿cierto?
o de repente su experiencia es mínima, ¿no? Y no saben cómo traer su mercancía, ¿correcto? Entonces yo tengo que saber, por ejemplo, mínimo las reglas de Incoterms. ¿Cuáles son los Incoterms que a mí como importador me exoneran determinadas obligaciones respecto al envío de la mercancía? ¿Cierto o no? Ahí, por ejemplo, tenemos uno de los Incoterms que es el CIL, ¿no? Que es el Incoterm, correcto, o los Incoterms del grupo C, ¿no? Que son los Incoterms que justamente mi obligación simplemente es esperar que llegue la mercancía y luego recibirla. Obviamente pagando el valor de la mercancía según los términos que pactamos previamente con el proveedor, ¿cierto? Entonces, si yo, por ejemplo, utilizo un Incoterm del grupo C, yo simplemente espero que la mercancía llegue al puerto o al lugar de destino convenido. Yo voy a esperar la mercancía acá en Perú, ¿correcto? Yo voy a esperar la mercancía acá en Perú porque ese grupo de Incoterms permite justamente que las obligaciones, no las responsabilidades, los costos se transfieran, ¿correcto? Cuando la mercancía ha llegado, ¿no? Acá en Perú, y voy a esperar nada más. Claro, evidentemente eso me va a llevar a analizar, por ejemplo, qué es lo que yo quiero asumir como costo, ¿cierto? Porque el hecho que yo cuando yo elija un Incoterm más cercano, ¿correcto? Mis costos posiblemente se van a incrementar, ¿correcto? Y de repente al inicio puede ser así, ¿no? Hasta que yo ya adquiera la experiencia necesaria para poder negociar otros Incoterms que me ayuden a mí a bajar costos operativos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿no? Definitivamente para el transporte de esa mercancía, ¿cierto? Que viene desde el país de origen, ¿no? Voy a tener que utilizar también una forma de transporte adecuado para mi mercancía, según la naturaleza de esto, ¿cierto? ¿Qué pasa, por ejemplo, si ustedes van a importar, digamos, una máquina que la compraron, la vieron por internet, de un proveedor de Alemania, y es una máquina, correcto, que pesa 2 o 3 toneladas, ¿no? Y su costo posiblemente es $30,000 o $50,000. ¿Cómo trae esa mercancía? ¿No? ¿Cómo trae esa mercancía? Entonces ahí, por ejemplo, yo tengo que analizar, ¿cierto? ¿Cuál es la urgencia que tengo con esa mercancía? ¿No? De repente no es tan urgente para mí porque recién estoy en el proceso, ¿cierto? De instalación y fábrica. Entonces, como su compañero posiblemente elija yo el transporte marítimo, ¿cierto? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si ustedes van a importar mercancía que es muy barata? No es un embarque de $100,000, ¿no? Y pesa solamente una tonelada, ¿no? Y es una mercancía de mucho valor, lo cual involucra mucho riesgo de pérdida en el transporte, ¿cierto? Pero nosotros no sabemos, por ejemplo, qué puede pasar con mi mercancía, ¿no? Desde Alemania hasta Perú, que posiblemente en promedio son 25 días de tránsito internacional. Pero robar el contenedor, se puede perder el contenedor, ¿cierto? Entonces ahí, por ejemplo, yo voy a tener que analizar, ¿cierto? ¿No? ¿Cuál es la importancia que tiene la mercancía para mi negocio? ¿Cierto? Porque de acuerdo a eso yo voy a tener que elegir un medio de transporte, ¿no? Y los medios de transporte van a ser caros según el volumen de la mercancía, el peso de la mercancía, el valor de la mercancía. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces por esa parte tenemos a los transportistas, ¿no? Ahora, los transportistas también trabajan asociados con los agentes de carga internacional, ¿no? Los que se ocupan justamente de ese trabajo de consolidar mercancías. ¿Qué pasa, por ejemplo, si ustedes quieren traer una mercancía en la misma máquina, ¿no? La misma máquina que pesa 3 toneladas, ¿ok? Entonces, si ustedes, por ejemplo, negocian directamente con un transportista, el transportista le dice, oye señor, yo solamente te vendo carga y te la transporto en contenedor. Pero ¿qué pasa? Que esa máquina que yo voy a comprar, que voy a importar, ¿cierto? Va a caer en un contenedor de 20 y hasta va a sobrar mucho espacio, ¿cierto? No va a sobrar espacio. Y el transportista dice, señor, mira, si tú quieres negociar conmigo, yo te voy a tratar mercancía, pero te voy a poner un contenedor y te voy a cerrar, de manera que vas a pagar por todo el espacio vacío, ¿cierto o no? Entonces usted dice, oye, ¿para qué voy a pagar, ¿cierto? Por un espacio que ni siquiera voy a utilizar, ¿cierto? Entonces ahí yo tengo que acudir a un agente de carga internacional. Y justamente la labor de los agentes de carga internacional es de consolidar mercancías, es decir, agrupar mercancías y ponerlo dentro de un contenedor, de manera que no me afecte a mí en el tema tarifario, sino se comparte el alquiler del contenedor por todos aquellos propietarios de la mercancía que va a ingresar. Ahí, por ejemplo, ¿qué hago yo? Simplemente voy bajando mis costos operativos, ¿de acuerdo? Mis costos operativos, ¿ok? Muy bien. Por otra parte, correcto, tenemos al agente de aduana, ¿no? El agente de aduana es uno de los actores importantes en el comercio internacional.
porque se constituye el agente de aduana en el núcleo de una operación logística, ¿no? Cuando yo, por ejemplo, entrego mi mercancía o mis documentos a un agente de aduana, no al agente de aduana le digo, y agente de aduana, tú haz todo por mí y voy a esperar la mercancía y me va. Ah, la gente de aduana va a decir, claro, claro que sí, yo voy a hacer ese trabajo porque la ley me faculta, pero sin embargo, me vas a tener que pagar, ¿no? Me vas a tener que pagar por ese servicio que te voy a prestar. Ahora, muy bien, yo le entregué ya, ¿cierto?, la potestad de despachar a la gente de aduana mi mercancía, pero sin embargo, no es solamente eso. Hay obligaciones que yo como importador debo tener en consideración, que la vamos a ver más adelante. ¿Ok? Muy bien. Por otra parte también tenemos los almacenes aduaneros, ¿no? Ahora, cuando la mercancía ingresa a Perú, ¿cierto?, tiene que ingresar a un almacén aduanero, que son estos recintos autorizados por la aduana para que provisionalmente o temporalmente se custodie la mercancía. Y eso para mí como importador también va a representar un costo, ¿no? También va a representar un costo, porque tendré que pagar por almacén, porque el almacén, por correcto, custodia mi mercancía por un determinado tiempo, ¿no? Claro, que a mí como importador, cuanto más tiempo deje en el almacén de mercancía, mis costos van a seguir subiendo todos los días, ¿no? Porque a mí me cobran por cada día que pasa, y más todavía es en los almacenes aéreos. Los almacenes aéreos facturan o te facturan desde el primer día que ingresa la mercancía, ¿no? Por tanto, a mí me interesa como importador que se saque cuanto más rápido la mercancía. En el transporte, en el almacenamiento marítimo es distinto. Los almacenes marítimos sí dan días libres, ¿no? Te dan 5 días libres, 7 días libres, que quiere decir que 7 días no te cobran almacenaje, ¿no? Pero si ya tu mercancía al día octavo sigue estando ahí, te empiezan a cobrar. Correcto, te empiezan a cobrar. Y definitivamente los costos de almacenaje afectan al exportador. Correcto, ya vamos a ver cómo afectan cuando yo, por ejemplo, tengo mayor costo de lo que planifiqué. ¿De acuerdo? Muy bien, ¿no? Ahora, muy bien. Ahora, por última parte, viene mi transportista local. La mercancía llegó a Perú, pero se almacenó en un almacén aduanero en Callao. Casi todos los almacenes se encuentran en Callao, ¿cierto? Y de repente mi planta está en ATE, no en la zona industrial. Hay que transportar esa mercancía, ¿cierto? Entonces yo también tendré que conseguir proveedores de transporte local para efectos de traer mi mercancía. Cada uno de estos operadores, ¿no?, de estos actores en esa cadena de suministro, tienen obligaciones que cumplir. Si yo no las conozco, simplemente fácil. Si yo soy el agente de aduana y yo sé que tú no conoces las operaciones o no manejas su cadena, ¿qué va a pasar? Yo voy a cobrarte más de lo que debería normalmente cobrar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque posiblemente, y en realidad eso funciona así, ¿correcto?, que los agentes de aduana, los operadores de manera general, se aprovechan del no conocimiento de las operaciones logísticas. El agente de carga, por ejemplo, te cobra N costos, N conceptos, ¿no? Handling, ¿no? THC, te cobra transmisión, desconsolidación, supervisión de carga, y en realidad no supervisó nada. Pero sin embargo, como tú no controlas tu cadena logística, entonces ¿qué pasa? La gente aduana definitivamente lo que va a hacer es aprovecharse de esa circunstancia. Y así lo hará el agente aduana, y así lo hará el transportista, y así lo hará todos aquellos, correctos, que participan en esta cadena de suministro. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a ver también, correcto, algo, ¿cierto?, de la regulación aduanera, ¿no? Yo también tengo que tener conocimiento, ¿cierto?, de la regulación aduanera y tributaria, ¿no? En la exportación a mí no me interesan los tributos, en mi importación sí, porque yo tengo que cotizar justamente, y parte de mi cotización va a ser la afectación tributaria que va a tener mi producto, ¿cierto? No, yo cuando importo voy a tener que pagar impuestos, ¿correcto? Porque cuando nosotros sometemos una mercancía a control aduanero, cuando generamos una declaración, automáticamente se genera una obligación tributaria, ¿no? Se genera una obligación tributaria. Entonces, como ya se generó esta obligación tributaria, ¿cierto? Vamos a hacer una declaración acá, una declaración de manera aleatoria. No sé si alguien conoce esto en el reporte de DAM, para entenderlo mejor.
ustedes? Cuando nosotros importamos, ¿de acuerdo? Cuando nosotros importamos, se va a generar una obligación tributaria, ¿de acuerdo? Se va a generar una obligación tributaria. Y esa obligación tributaria justamente va a ser en forma proporcional al valor de la mercancía que yo voy a importar. ¿Ven ustedes? Correcto. Acá está, por ejemplo, la lectura de una declaración de la mercancía, ¿no? Es una deuda de dinero. Entonces, miren acá, ¿no? Se genera la declaración, ¿cierto? Se genera ese código, existe la banda de destinación, el año de destinación, el régimen de importación por consumo, código 10, ¿no? Entonces, se genera a favor de la aduana, dice acá, tributos, ¿correcto? Tributos. El monto acotado, ¿correcto? Es decir, los tributos que se han generado por la importación de una mercancía cuyo valor CIF es 10.436.95 es 1.888. Entonces la aduana me dice, oye señor, si tú quieres liberar esa mercancía me tienes que pagar primero, ¿correcto? Me tienes que pagar. Si tú no me pagas, ¿correcto? Simplemente yo no doy la autorización, ¿correcto? Para disponer de la mercancía que en la importación es relevante. Por eso que es un acto administrativo mediante el cual te dice, oye importador, tú ya puedes disponer de tu mercancía, ya puedes sacar la mercancía del depósito donde se encuentre y puedes hacer de ella lo que quieras. ¿Por qué? Porque se supone que cuando tú ya tienes el levante, ¿correcto? Es porque ya cumpliste con todas las formalidades, digamos, con todos los requisitos formales y los requisitos de las obligaciones tributarias. Si no pago, simplemente le voy a funcionar con el dinero, ¿no? Pero no solamente es eso, ¿no? Yo tengo que también conocer, ¿cierto?, cuáles son las restricciones que tiene mi producto, ¿no? Cuáles son las restricciones que yo tengo como importador para así poder saber qué voy a tener que incluir en mi costeo de la mercancía. ¿Qué pasa, por ejemplo, si nosotros no queremos importar carnes? ¿Cierto? Dentro de la clasificación SLA nosotros tenemos tres tipos de productos, ¿no? Tenemos los productos no controlados, es decir, que son libres, que no tienen mayor requisito para ingresar, las mercancías restringidas y las mercancías prohibidas, ¿no? Tres tipos de mercancías. Ahora, las mercancías no controladas, como ya les hice mención, ¿no? Son aquellos productos que no requieren mayor control. O sea, simplemente yo numero, pago mis tributos y saco la mercancía, cumpliendo los requisitos no aduanales, ¿no? Eso por un lado. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando yo tengo una mercancía restringida? ¿No? En ese caso, ¿no? Yo tendré que cumplir con presentar a la autoridad aduanera el permiso de internamiento. Ahora, ¿cómo así tramito mi permiso de internamiento? En primer lugar, depende del tipo de producto que me traen, ¿no? Porque las autoridades que fiscalizan los productos pues son varias. Tenemos la SENASA, DIGESA, DIGEMIT, ¿no? Sucamet, ahora que antes era Discamet, ¿cierto? El MTC, Produce, ¿no? Entonces hay varias entidades que justamente lo que hacen es controlar el ingreso de las mercancías restringidas, ¿no? Y son aquellas mercancías prohibidas, aquellas que definitivamente no pueden ingresar al territorio nacional, ¿no? Por ejemplo, la ropa usada no puede utilizarse, no se constituye ya una mercancía prohibida, ¿cierto? Ahora, muy bien, entonces por una parte va la obligación tributaria, ¿cierto? Yo tengo que pagar una obligación que se genera. Acá se pagó se agotó, o sea, los tributos se generan en dólares y se pagan en soles. Yo pagué, ¿a qué hora pagué? El 6 de enero del 2014 a las 9:11 de la mañana, y cuando se va el levante, correcto, se ve el levante el mismo día y a la número, por un minuto más se ve el levante. ¿Cierto? Es eso, combate. No se va a depender, correcto, de estos canales de control, ¿no? Estos canales de control, que es como un semáforo, ¿no? El semáforo de la importación, o el semáforo de la declaración aduanera, el semáforo de la duda, como uno lo conoce. Entonces, si yo por ejemplo tengo un canal verde, ¿no? Automáticamente me autorizan disponer de esa mercancía, ¿no? Si yo tengo un canal naranja, cuando el canal naranja se pinta de naranja este color, así como un semáforo, entonces quiere decir que previo, correcto, después de pagar yo tengo que presentar los documentos a la SUNAT, para que SUNAT simplemente una revisión, ¿no? Una revisión física, un aforo documental. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando yo tengo canal rojo? ¿No? El canal rojo, ¿qué va a involucrar? Que la autoridad aduanera, en coordinación con el agente de aduana, aforen la mercancía, revisen físicamente la mercancía.
Por ejemplo, cuando a mí, correcto, yo como importador tengo un canal rojo, para mí automáticamente voy a tener costos. Entonces yo tengo que conocer mi producto que voy a importar, ¿cierto? Tengo que conocer si mi mercancía es prohibida, restringida, es lo controlado. ¿Y cómo voy a saber eso? ¿Cómo voy a conocer? ¿No? Conociendo justamente la clasificación arancelaria de mi producto, ¿cierto? Así como nosotros tenemos nuestro DNI que nos identifica, todos los productos que ven a su alrededor, todo lo que hoy día desayunaron, todo lo que van a cenar en un momento, ¿correcto? Todo tiene un código arancelario, que es su DNI tributario, que justamente va a señalar, ¿no?, cuál es el tratamiento, ¿no?, legal que va a tener esa mercancía. ¿Está bien? ¿Ve? Entonces vamos a entrar en el arancel en un momento para más o menos tener un video. Miren ustedes. ¿Qué pasa, por ejemplo, si el día de hoy yo quiero importar, no sé, pues, carnes? A ver, ¿qué pasa? A ver, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo quiero importar? A ver, a todos les gusta el anticucho, ¿cierto? Ya, entonces nosotros vamos a importar corazón de vaca. Ustedes saben que todo el anticucho que se come es el corazón importado, ¿cierto? Porque acá hay, pero simplemente, digamos que no se come mucho, ¿no? Sí, aparte que como que los lugares, por ejemplo, cuando tú vas a Wong, Metro, ¿no?, todos esos mercados, ¿qué hacen? Importan estos despojos porque son más baratos. Se importan, salen más baratos. Y obviamente ellos no importan un personas, sino toneladas. No hay como nosotros encontramos ese mercado en Brasil, en Paraguay, en Argentina, porque en esos países no se come despojos. El mercado peruano es uno de los más atractivos, porque acá se consume eso, ¿no? Entonces, quiero importar, por ejemplo, corazón de vaca, ¿no? Se ve acá. Entonces, muy bien, cuando yo importo este producto, ¿qué va a pasar? ¿Cierto? Yo voy a tener, correcto, el código arancelario me va a dar la información tributaria. Es decir, ¿qué tengo que pagar yo? No, cuando importo este producto. Según el código arancelario, me dice, señores, muy bien, ustedes simplemente van a pagar el IGB y el IPM, 18% de impuestos sobre el valor de la mercancía. ¿Un seguro? No, el seguro, ese es el seguro que pasa, por ejemplo, miren ustedes, cuando nosotros importamos una mercancía, ¿cierto? En el transporte internacional hay muchos riesgos. En realidad, nuestra vida está llena de riesgos, ¿cierto? Tenemos riesgo que nos atropelle un irresponsable, ¿cierto? Tenemos riesgo de tener un accidente en cualquier lugar, ¿cierto? Y cuando nosotros viajamos, por ejemplo, tenemos el riesgo que se vuelque el carro. Siempre, ¿cierto?, hay un riesgo. Un riesgo es una situación que nosotros no podemos predecir, no podemos prever, ¿cierto? Respecto a la mercancía, ¿qué puede pasar? La mercancía, el barco se puede hundir, el avión se puede caer, ¿no? El camión se puede volcar, es decir, el barco se puede incendiar, es decir, pueden suceder muchas situaciones, ¿cierto?, riesgosas. ¿Qué haga posible que yo pierda mi mercancía? ¿Qué pasa, por ejemplo, si tú has invertido, ¿no?, $60,000 en la importación de una máquina? Hay riesgo de que esa máquina se pierda. Siempre va a haber un riesgo. Entonces, yo como importador tengo que decir, oye, hay un riesgo, ese riesgo, ¿lo voy a cubrir o no lo voy a cubrir? No lo quiero cubrir, no quiero que pase nada, ¿no? Yo soy bastante suertudo, ¿no? Que de repente se perdió la mercancía. ¿Qué pasa con esa inversión de $60,000? ¿A quién le reclamo? A nadie, ¿cierto? A nadie. No, profesor, yo sí le reclamo al transportista. No, porque el transportista, dentro del derecho marítimo, no cobertura este tipo de pérdidas porque son propias de la naturaleza, ¿no?, del transporte. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Me voy a todas las empresas aseguradoras y digo, oye, señor, quiero asegurar mi mercancía. ¿Cierto o no? Claro, va a significar un costo para mí, pero de todas maneras ese costo va a servir para reducir las vías, ¿no? De manera que si se pierde, vamos a suponer que yo aseguré la mercancía en Pacífico, se perdió mi mercancía, entonces no perderme yo tranquilo. De repente me pongo triste, ¿no? Porque mi mercancía no va a llegar, no va a ser posible mi negocio, pero no perdí el valor de la mercancía, no perdí el valor de mi inversión. ¿Qué hago yo? Simplemente voy Pacífico, mira el reporte de pérdida, indemnízame.
Entonces, ¿qué va a hacer Pacífico? Revisará tu póliza y los términos, ¿correcto? Y te devolverá los $60,000. Ya está. Verbo es el negocio. ¿Cierto o no? Entonces, pero ¿qué pasa, por ejemplo, si tú no aseguras tu mercancía? ¿No? Cuando yo no aseguro mi mercancía, la aduana me dice, señor, si tú no aseguras tu mercancía, vas a tener que declarar un seguro. ¿No? Vas a tener que declarar un seguro. ¿Ok? ¿Por qué? Porque nosotros tributamos de acuerdo a una base imponible. ¿Y qué es la base imponible? Justamente es la suma del costo de la mercancía, del transporte internacional y del seguro. ¿No? Vamos a un espacio por acá. Miren ustedes, cuando nosotros importamos una mercancía, la SUNAT nos dice, ustedes, señores, tienen que declarar la base imponible. Esa base imponible se conoce como el CIF, ¿no? Que es igual que el Incoterm, ¿no? Donde el costo está representado por el valor FOB de la mercancía, es decir, el costo de la mercancía desde el puerto de origen. ¿De acuerdo? Ahora, el flete es el correcto, el costo de transporte principal. Es el costo o sea, lo que a mí me cuesta, ¿no? O lo que, bueno, según el Incoterm pactado, correcto, lo que cuesta transportar esa mercancía desde Estados Unidos hasta Perú, desde China hasta Perú o desde donde sea hacia Perú. ¿De acuerdo? Y finalmente, correcto, el seguro, el insurance, ¿cierto? Y ese seguro puede ser, correcto, una prima de seguro. Si yo contraté, ¿no? Si yo contraté un seguro Pacífico, MAFRE o de la Fuente de Seguro Internacional, o en todo caso, ¿qué pasa si yo no aseguré la mercancía? No voy a tener una prima, ¿cierto?, de seguro. Entonces, acá se aplica el seguro de arancel. El seguro de arancel, o también se conoce como el seguro de tabla. ¿De acuerdo? Entonces, ahí yo aplico ese porcentaje, ¿no? Cuando yo, por ejemplo, aplico el seguro de arancel, no era el código que dice 2. ¿Cuánto era? 1.25, ¿no? No importa. 1.25%. Quiere decir que para efectos declarativos, para efectos de llegar al CIF, yo tengo que multiplicar ese seguro por el costo de mi mercancía, por el valor FOB. Y voy a tener justamente el seguro a declarar. No lo pago, solamente lo declaro. ¿No? No ocurre nada. Si se valora la mercancía, yo no voy a sonar a pedir que me indemnice. No lo voy a hacer. Porque ese seguro es declarativo, nada más tú declaras, no lo pagas. Entonces ahí, de la suma de los tres, tiene la base imponible. ¿Correcto? La base imponible es la base de cálculo de los tributos. Sobre eso nosotros aplicamos los tributos aduaneros. ¿De acuerdo? Entonces, por eso, ahí con su compañero con su dirección dijo, oye, seguro. Que no es seguro, pero es un seguro de carácter declarativo nada más, que no se paga. Simplemente se declara, ¿para qué? Para efectos de llegar a la base imponible, ¿no? A la base imponible, ¿ok? A la base imponible. ¿Listo? ¿Correcto? Entonces, cuando yo, por ejemplo, costeo mi mercancía, yo tengo que saber cuál es el costo, cuál es el flete y cuál es la prima de seguro, ¿no? Siempre el flete va a ser asumido por el importador, ¿no? Va a ser asumido. Ahora, ¿quién lo paga? Depende del importador, ¿no? Depende del importador, pero siempre el flete va a tener que ser asumido por el importador, siempre, en todos los casos. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, vamos por acá. Muy bien, entonces, listo. Ahora, ya listo. Muy bien, ya me mi declaración posiblemente. Y bueno, ya sé cuáles son los tributos que voy a pagar. Pero no es solo eso, ¿cierto? Yo estoy hablando de mercancía, correcto, de un producto que va a ser consumido, ¿no? Por la persona, por nosotros. Nosotros lo vamos a consumir. Entonces, yo tengo que ver si ese producto que voy a importar es un producto restringido, ¿cierto? Y el mismo arancel nos va a dar información. Por ejemplo, voy acá, a ver, quiero ver si el producto es restringido. Ah, muy bien. Voy a buscar el régimen que voy a hacer, que voy a realizar. Acá está la importación para el consumo. Me dice, sí señores, efectivamente, ¿no? Estos productos requieren un permiso de SENASA. O sea, antes de la importación, yo ya tuve que supuestamente haber planificado la importación de esa mercancía y haber tramitado antes SENASA, ¿correcto? ¿No? Mi permiso de entrenamiento. ¿Eso es un costo para mí? Por supuesto que sí, porque SENASA no me da gratis permiso.
yo pago una tasa, un arancel, de acuerdo al peso de mi mercancía. ¿De acuerdo? Al peso de mi mercancía tendré que incluir dentro de mi costeo esa erogación, ese costo que yo invertí para poder hacer posible la importación. Ahora, tú no puedes exonerarte de este permiso, porque si tú, por ejemplo, no presentas el permiso de internamiento al momento de la declaración, ya se comete una infracción. El importador, ¿no?, ya cae una infracción, que es, ¿no?, de una OIT, entonces paga una multa. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si no planifiqué mi operación? La gente de aduana posiblemente no me asesoró bien, porque a veces hay agentes de aduana que le interesa simplemente ganar, pero no dan un mayor asesoramiento, ¿cierto? Y te enumeró el despacho, pero resulta que es una mercancía restringida. Entonces la ley general de aduanas te dice: oye, señor importador, si tú no presentas el permiso de internamiento, yo te voy a multar con una multa. Ahora, no solamente es la multa, sino además de la multa, voy a tener que, ¿no?, subsanar ese permiso de forma posterior. Claro, pero mientras tanto, ¿cierto?, ¿no?, como este producto es un producto que viene enfriado, congelado, ¿no?, ya mis costos se van incrementando, porque el almacén me va a cobrar por energía eléctrica, el almacén me va a cobrar por el reefer que está dentro del contenedor, que está dentro de su local. La naviera o el transportista me va a cobrar por alquilar mi contenedor, ¿verdad? ¿Qué pasa? Ya se genera, ya no estoy hablando de costos, sino estoy hablando de sobrecostos, ¿no? Y esos sobrecostos, ¿correcto?, no se denominan los costos hundidos. ¿Alguna vez has escuchado hablar de los costos hundidos? ¿No? Entonces, los costos hundidos, por ejemplo, son aquellos desembolsos que son necesarios, pero sin embargo no son planificados. Y esos costos hundidos, ¿en qué se convierten finalmente? Se convierten en gastos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un costo y un gasto? Un costo, ¿cierto?, es una erogación, ¿cierto?, una inversión, porque la vas a recuperar. El gasto no. ¿Por qué? Porque tú no has planificado pues bien tu operación, entonces como consecuencia tienes sobreestadía, tienes sobrealmacenaje, ¿no?, tienes multas, y eso ¿dónde lo vas a sacar? De la utilidad del producto, porque de todas maneras vas a tener que hacer el producto y vas a tener que vender. Pero ¿qué pasa? Tú planificaste que tenías que ganar $10,000, pero no, pues ahora con el almacenaje, la sobreestadía y más la multa, esos $10,000 se han convertido en $5,000, ¿cierto? Entonces ya tu negocio, ¿correcto?, ya no es tan negocio, ya no es tan rentable. ¿Por qué? Porque justamente sucedió eso de la mala planificación. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, bueno, lo que pasa es que yo quiero importar, no sé, pues, bolsas, ¿no? De repente ustedes quieren dedicarse a la importación de bolsas, ¿no? Bolsas Entonces, me voy a la información arancelaria, ¿correcto? Acá, por ejemplo, si yo quiero importar productos, ¿no?, que hayan sido elaborados con polipropileno, acá yo, por ejemplo, yo no solamente voy a pagar el IPM, voy a pagar las valores además. Entonces, se supone que cuando yo pago más impuestos, ¿qué va a suceder? Aumentan los costos, por tanto el precio de venta público va a ser mayor, ¿cierto? Pero hay problema, ¿no? Ya luego vamos a analizar un poquito de cómo reducir, ¿cierto?, este ad valor, porque se puede reducir, ¿no? Se puede reducir ese ad valor. ¿Cómo creen que se reduce eso? ¿Alguno tiene una idea? ¿Con tratados? Con los tratados, ¿cierto? Con los TLCs, con los acuerdos comerciales. Luego igual vamos a analizar, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, ahí está, Juanes. La relevancia, ¿cierto?, del conocimiento de las normas aduaneras y las normas tributarias, ¿ok? Y bueno, el manejo de costos y gastos, que nosotros luego lo vamos a analizar con mayor profundidad. A ver, dice, la interrelación con los proveedores, ¿no? Nosotros habíamos comentado, ¿cierto?, que nosotros, es muy importante que nosotros conozcamos quiénes son nuestros proveedores. Yo soy acá, yo soy el importador, ¿no? Cuando voy a importar un producto, ¿con quiénes se voy a coordinar posiblemente? Con la gente de cara, con la gente de aduanas, con la aduana, ¿no?, la aduana peruana, con las compañías de transporte, con las autoridades que fiscalizan, ¿no?, el ingreso de los productos, ¿cierto?, con la compañía de seguro posiblemente, ¿no?, con la banca comercial. Si yo, por ejemplo, quiero un financiamiento, de repente ustedes ya dejaron de ser pequeños importadores o son grandes importadores, ¿no? Y el gran importador no quiere invertir su plata en importación. ¿Qué hace? Financia, ¿no? Financia, porque es el mecanismo más fácil de poder importar una mercancía y no, digamos, poner en riesgo mi capital.
¿cierto o no? ¿Ok? Y bueno, también tiene otra trascendencia, correcto, internacional o financiero en despacho. Entonces, si yo soy un importador, yo tengo que tener el control, ¿cierto?, de toda esta cadena de suministro. Porque si no, simplemente voy a tener problemas, no voy a poder controlar mi proceso, ¿cierto? ¿No? Si no controlo mi proceso, ¿qué va a suceder? Caos, desorden, sobrecosto, o sea, no voy a saber qué hacer con mis proveedores. O sea, se vuelve una operación que es, a la larga se convierte en costo, ¿cierto? No solamente costo de dinero, sino costo de tiempo, ¿cierto o no? ¿No? Yo me concentro demasiado en una operación cuando de repente solamente necesitaba mandar un correo porque tú sabías cuáles son los pasos o los procedimientos a seguir, ¿cierto? El no controlar a mis proveedores, el no conocer el proceso de importación va a traer como consecuencia justamente el desorden, ¿no? Y un desorden, ¿cierto?, siempre va a tener como consecuencia gastos. Y eso es lo que no quiero como importador, ¿cierto? Eso es lo que no quiero, lo que yo busco, porque si no, ya voy a tener que asumir. Dice, si conozco la cadena logística, ¿qué va a pasar, cierto? Voy a ahorrar y voy a controlar mis gastos, ¿no? ¿Cierto? Hasta se ve más organizado. Ya tú controlas cada paso que va a suceder con tu mercancía, desde que sale del vendedor, correcto, hasta que llega a mí, ¿cierto o no? Porque yo sé cómo actúa el vendedor, qué pasa con la gente de aduana del país de origen, qué pasa en el puerto de destino, qué costos voy a tener que asumir en este proceso, correcto, de importación, hasta que la mercancía finalmente llegue a mi local, ¿no? Entonces, a diferencia de acá, yo no sabía qué hacer, ¿no? Un desastre. Y en realidad el importador se asusta, ¿cierto? Se asusta porque dice, oye, ¿cómo tengo esa mercancía? ¿Cierto? ¿Cómo planifico mi operación? Si no sé lo que sucede una vez que realizo mi compra-venta. ¿No? Entonces, para eso justamente nosotros, los importadores deben tener una capacitación previa, ¿no? Que les, en una u otra manera, correcto, que los involucre a su gestión. En todo caso, pues, no, asesorarse, posiblemente una inversión previa, ¿cierto?, para que tener un consultor que me ayude en esos temas, o en todo caso, muy bien. A ver, las regulaciones aduaneras, acá está la Ley General de Aduanas, ¿cierto?, el reglamento de la Ley General de Aduanas, ¿no?, la regulación tributaria que allá nosotros hablamos, ¿cierto?, la Ley de Delitos Aduaneros, ¿correcto? Y yo tengo que tener claro, jóvenes, que cuando yo voy a someter mi despacho a mi importación, yo voy a tener que, o sea, yo automáticamente, correcto, me pongo bajo el amparo de la Ley General de Aduanas. Y eso me va a decir algo, ¿no? Señor, si puedes mal tu proceso, te voy a multar. En la operación aduanera, cualquier error que yo cometa se va a convertir en una infracción. Y la infracción me va a llevar a mí a pagar la multa, ¿cierto? ¿Y qué pasa, por ejemplo, si son $30,000 de multa? Y mercancía valió $10,000. No, entonces, no, es que cuando la zona de multa simplemente se detiene el proceso de despacho, ¿cierto? Hasta que tú pagues y regularices la situación. Pero ojo, a mí la aduana no me puede obligar. De repente, pues la multa es $30,000, mi mercancía $10,000, no, pues es imposible, ¿no? Ya no es negocio eso. La aduana no me obliga a pagar una multa. ¿Qué hago yo? Simplemente dejo mi mercancía en la aduana, ¿cierto? Creo que voy a aduana. ¿Puedes continuar con otro o tienes que pagar sí o sí para que entonces otra vez el negocio? No, las obligaciones aduaneras se generan por despacho. No, hoy día genera una multa de $30,000, pero yo tengo otro despacho que no genera multa y puedo seguir pagando. Ah, ya, claro. Claro, porque lo que pasa es que cuando una mercancía ingresa al territorio aduanero, pasa lo mismo. Automáticamente esa mercancía se convierte en prenda aduanera, ¿cierto? Es decir, que esa mercancía, correcto, va a garantizar los tributos futuros. Pero la ley no obliga al importador a nacionalizar una mercancía que no quiere, ¿no? Porque es como que le traiga consecuencias de ese tipo, una multa de $30,000. Y la mercancía vale $1,000, ¿cierto? Ahora, suponiendo por ahí dijo, delito. Hay que verificar también, ¿no? ¿Cuándo me voy a encontrar en un delito? Pues cuando estoy en contrabando, en receptación, en financiamiento, en narcotráfico, en defraudación de la renta de aduana. Pero simplemente esta es una infracción. Las infracciones se pagan con multas, ¿no? Los delitos se pagan con pena privativa, ¿correcto? Entonces, hay una diferenciación. Cuando, por ejemplo, yo me encuentro ante un delito, en primer lugar, cuando la ley establece cuáles son sus delitos: contrabando, receptación, ¿cierto?, financiamiento de actividades ilícitas, defraudación de la aduana,
pero siempre y cuando el valor de la mercancía, como dice la ley, sea mayor a las 4 ITs. ¿Qué pasa, por ejemplo, si el día de mañana yo soy importador, ¿de acuerdo? No, yo compré una mercancía de contrabando, ¿cierto? O sea, yo no soy contrabandista, no cometí ese delito, pero sin embargo yo compré una mercancía ilícita, ahora yo me convertí en un recetador. Muy bien, entonces llevé a mi cochera toda esa mercancía que en conjunto equivalían a 10.000 soles, ¿de acuerdo? Muy bien. La policía fiscal me toca la puerta y dice: señor, nosotros tenemos conocimiento que usted compró mercancía de origen ilegal. Ah, está bien, pasen usted, ¿no? Entra y efectivamente encuentra la mercancía. ¿Yo estoy ante un delito, sí o no? Si usted sabe que es mercancía de contrabando, sí sería. Yo que le digo: oye, ¿por qué vas a...? ¿Por qué? Ah, muy bien, ¿no? Ahí está, digo, las 4 ITs. Entonces, mi mercancía valía 10.000, las 4 ITs son 15.200. ¿No? Entonces, no estoy dentro de una actividad ilícita. ¿Qué va a hacer La Habana? Simplemente me va a sancionar con el comiso de la mercancía. Es decir, me quita mi mercancía. Y ya está. No le voy a particular ni ningún proceso penal, ¿no? Porque no estoy en un supuesto de delito. Entonces queda simplemente la Habana, la policía fiscal y la SENASUM me sanciona simplemente con el comiso de la mercancía. Pero sin embargo, si de repente ya la mercancía pues está por encima de los 50.000 soles, ahí sí ya estoy ante un delito, por tanto se va a procesar, se va a investigar para ver cuál es el grado de complicidad que tengo respecto a ese ilícito. ¿De acuerdo? Ok, muy bien. Correcto, ya vimos algo de relación a la clasificación arancelaria, ¿cierto? Vimos ahí cuál es la relevancia y la importancia de conocer yo la clasificación arancelaria de mi producto. ¿Ok? Porque si no, no puedo hacer control para tributos. ¿No? Y eso para nosotros el importador es básico, porque si no, no puede costear correctamente. Porque finalmente, ¿no? Cuando yo importo una mercancía, ¿quién asume los tributos? Es el cliente final, ¿cierto? Es el cliente final. ¿Correcto? El IGB me lo va a tener que pagar el cliente final, el ad valor me lo va a tener que pagar el cliente final, no el IPM me lo va a tener que pagar el cliente final, porque va a ser parte del valor de precio del cliente final. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, les decía en los tratados internacionales, ¿no? Y justamente su compañera dijo algo respecto a cómo yo puedo reducir, ¿no?, el costo del arancel, ¿no? El pago del arancel. Entonces justamente ahí está. Nosotros analizamos un producto, ¿cierto?, que era bolsas de polipropileno, ¿no? Los sacos, ¿no? Los sacos plásticos que se utilizan, eso por ejemplo es polipropileno. Ahora, yo si importo polipropileno tendría que pagar el valor del 12%. Entonces yo digo: oye, ¿para qué voy a importar un producto y voy a pagar un arancel alto? No, finalmente el producto va a salir caro, ¿no? Entonces, ¿qué hago yo? Yo tengo que buscar la manera de rebajar, ¿cierto?, ese ad valore. ¿Y cómo lo voy a hacer? Justamente aplicando los acuerdos comerciales, los TLCs. Entonces yo digo acá: muy bien, quiero importar, correcto, este producto de polipropileno. Ahora, me dice acá el acuerdo: si yo lo importo de Chile, correcto, en el marco de la LAE, yo tengo una liberación del 100% de ad valor. Quiere decir que no voy a pagar ad valor, siempre y cuando obviamente cumpla con los requisitos de origen que tiene la norma. Entonces, ¿qué pasó ahí? Ahí, por ejemplo, ya me exoneré de pagar la 100%. Pero tendré que presentar, ¿cierto?, mi certificado de origen. Y para eso le voy a decir a mi proveedor: tiene que tramitar ese certificado de origen, ¿no? Ahora el proveedor te va a decir: ya, señores, nosotros hemos negociado un export. Muy bien, entonces tú pagas, ¿no? El importador tendrá que pagar el certificado de origen, ¿no? Porque es una obligación, ¿no?, del importador bajo ese contrato. ¿Ok? Muy bien, ya está. Ahí están todos los países mediante los cuales yo puedo importar y cómo aplico yo la preferencia arancelaria, ¿no? No, aquí vale proveedor de este producto, pero no de todos me conviene. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo quiero importar de Panamá? Ahí, por ejemplo, mi ad valorem se convierte en 17%. Y sobre este 17% aplico el 20% de descuento. Es decir, yo voy a tener que pagar el 80% de 17%. ¿Y el 80% de 17 cuánto es? Vamos a ver acá. El 80 de 17. 13.6. Entonces yo tendría que, si yo importo de Panamá, ¿de acuerdo?, y aplico el acuerdo comercial,
tendré que pagar un ad valorem de 13.60. Y digo acá, oye, el ad valorem vigente es de 11. Si yo aplico el TLC con Canadá, 13.6. No me tiene que aplicar, ¿cierto? No, entonces, para mí como importador, no se convierte en ese país en un país de compra, ¿cierto? Definitivamente mis costos van a ser mayores. ¿De acuerdo? En ese caso, voy a tener que pagar mi 11% de valor. ¿No? Voy a tener que pagar mi 11% de valor. ¿No? En la importación hay una planificación seria de análisis que nosotros tenemos que hacer para justamente verificar cuál es la conveniencia. Ahora, de repente, ok, muy bien. Si yo compro de Panamá, ¿cierto? Tendría que pagar el 11% de Panamá. Claro, pero Panamá está cerca de Perú, ¿cierto? Pero de repente dice, oye, pero por costos logísticos no sale más barato. Entonces, ahí por ejemplo ya compensa el tema tributario, ¿no? Entonces, ahí nosotros ya tenemos que hacer un análisis mayor, ¿cierto? Un análisis mayor de costos. ¿Ok? Para seis jóvenes, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Quién emite el certificado de origen? El certificado de origen emite las entidades autorizadas por los países, a no ser que no el acuerdo comercial no permita la autocertificación. Y eso solamente lo tenemos con el TLC, con Estados Unidos y con Canadá. Quiere decir que yo, por ejemplo, si importo un producto de Estados Unidos, ese mismo producto, entonces yo acá en Perú puedo emitir la autocertificación. Y yo me autocertifico solito. Porque la ley, el acuerdo comercial me permite. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si importo de China, importo de España, importo de Colombia, de Bolivia? Si yo quiero acogerme a una reducción arancelaria, el país de origen, correcto, tendrá que, bueno, ahí el proveedor tendrá que gestionar el certificado de origen. ¿De acuerdo? El certificado de origen, entonces yo tengo que saber cuál es el importe que yo pacte para ver quién asume ese costo. Porque el certificado de origen tiene costo. Una consulta. Sí. ¿Cómo consigo un proveedor de otro país? ¿Qué requisitos hay que reunir? Tú como importador, ninguno. O sea, yo quiero un producto, digamos, ropa. ¿Ya? ¿Y cómo consigo un proveedor más barato en otro país? Pues ahí que nosotros tenemos la herramienta que es el internet, ¿cierto? Las cámaras de comercio, correcto, son una alternativa para buscar proveedores, digamos, serios, ¿no? Fiables. Fiables, ¿cierto? ¿No? Entonces, pero también existen otras páginas de internet como Alibaba, por ejemplo. Alibaba es una página que también es seria, ¿no? Que a mí me permite, por ejemplo, buscar proveedores, ¿no? Correcto, en todo caso ya yo tengo que ingresar a páginas alternativas, ¿no? Por ejemplo, Perú tiene una página de consulta, ¿no? Donde yo puedo saber quiénes son, ¿no?, los proveedores, correcto, de otros países, ¿no? Según el rubro comercial, textiles, industria, manufactura, ¿no? O sea, hay varios mecanismos a realidad que nos permiten encontrar proveedores, ¿no? ¿Hay alguna forma de evitar las barreras del idioma que puedes hacer de otro país, hablando tu idioma? ¿Cómo podría ser? En ese caso, tienes que, dependiendo del país, bueno, si son países latinos, ¿no? Pero si es China, por ejemplo, los chinos inglés, ¿no? Inglés, ya que tendrás que utilizar herramientas para prepararte en el idioma, ¿no? Hay chinos también que tienen el idioma latino, ¿no? Pero son muy pocos. Si tú ingresas, por ejemplo, ¿no?, a la Alibaba, todos te responden en inglés, ¿no? Todos te responden en inglés. Sí o sí en inglés. Así es. Igual, por ejemplo, si tú te vas acá a la agregaduría comercial de China, te dicen, señores, tienes que solicitar en inglés, ¿no? Entonces se convierte también en inglés en necesario, ¿no? El chino mandarín, ¿no? No. Eso nunca va a ser el idioma más hablado porque es el más hablado en el país, porque lo hablan 600 millones de chinos. Pero no es un idioma comercial. Comercial, claro. No es un idioma comercial. Entonces, caballero, tendrás que aprender inglés, tendrás que manejarlo. Tendrás que utilizar el Google Traductor, ¿no? Fácil, ¿no? Una consulta, si como estás importa una mercadería y no me llega a tiempo, no me llega la mercadería que yo realmente pedí, o sea, la que vi en catálogo, ¿qué es un reclamo? Es que depende del tipo de naturaleza de la compra. Correcto. Por ejemplo, si tú quieres comprar con una página, digamos, oye, quiero comprar ropa y solamente son una casaca, un par de pantalones, ahí, por ejemplo, digamos que hay mecanismos de pago, porque ahí básicamente la seguridad de la compra es en el pago. Tú compras y los haces a través del Safety Pay, por ejemplo, que es un mecanismo, digamos,
seguridad, ¿no? Porque ahí no se paga hasta que tienes conformidad de la compra. Si no llega, te devuelve. Pero si tú estás hablando ya, por ejemplo, a nivel de ya, digamos, estamos poniendo a importar un contenedor de 40, un contenedor de 20, ahí por ejemplo hay mecanismos en la compra-venta que me va a permitir asegurar a mí la transacción. Uno de ellos es justamente el contrato de compra-venta internacional. Actualmente, en la actualidad, ya el contrato de compra-venta internacional se está dejando sin efecto, lo cual es una gran desventaja para el importador. ¿Por qué? Porque en un contrato de compra-venta yo puedo pactar cláusulas. ¿De acuerdo? Cláusulas. ¿No? Porque lo normal es que, bueno, yo soy importador, con mi cliente, soy importador, me manda mi factura comercial y ya está. Y esa factura comercial también es un contrato. Pero sin embargo, ¿qué pasa, por ejemplo, si te llega un plazo? ¿A quién le reclamo? Digo, el proveedor, nosotros pactamos la entrega el 10 de septiembre, pero llegó el 20, me hizo perder venta. ¿Qué puedo decir? ¿Cuál es el problema? Yo no te voy a hacer. De repente, no eres un cliente, el proveedor diga, no eres un cliente tan atractivo para mí, o sea, ¿qué me vas a reclamar, señor? ¿No? Porque no hemos pactado nada. ¿Cómo tú valorizas o cuantificas el monto del reclamo? Ya no hay contrato. Ya no se está usando ese, ¿no? Ya no se usa, o sea, ya no se está dejando usar ese contrato, ¿no? Entonces lo ideal, ¿cierto? Y lo recomendable es que pactemos, correcto, a través de un contrato, y ahí se va a establecer, por ejemplo, cláusulas penales, ¿cierto? Cláusulas de exoneración, exoneratorias, ¿cierto? Yo voy a tener ya la facultad, digamos, yo voy a estar facultado ir a reclamar a la CCI, ¿no? Para cuando alguien cumple el contrato, ¿no? Y justamente los contratos de una naturaleza jurídica internacional porque se basan en la Convención de Viena respecto a contratos, ¿no? Pero si yo solamente tengo una factura comercial, no hay nada. Yo no puedo ir a la Cámara de Comercio Internacional y decir, oye, mi proveedor ha incumplido. Digo, señor, pero solamente la factura comercial es un contrato, pero yo como Cámara de Comercio, ¿cómo puedo cuantificar cuál es el valor de tu pérdida? No hay forma. Entonces, por eso se prefiere siempre el contrato. Y el contrato de compra-venta no es que yo voy a suscribir físicamente ahí, todo es con correo electrónico, ¿no? Simplemente se hace la firma o electrónica o física, no del documento, se escanea y se guarda y listo. El contrato ya está generado. ¿Quién hace ese contrato? Lo tienes que hacer tú como importador, ¿no? Un abogado ya. Depende, ¿cierto? Si van a contratar un abogado, contraten un abogado especializado en temas aduaneros. Porque si tú contratas un abogado penal, un abogado civil, y te das un contrato de 20.000 páginas, porque te va a cobrar por cada hoja, ¿cierto? Porque de repente no conoce, pero como el abogado es abogado, pues, ¿no? Entonces hemos tenido, ¿no? Nos aprovechamos de las circunstancias. Entonces, no te vas a un contrato adecuado. Hay que hacer contratos adecuados, ¿no? Que sea de fácil entendimiento. Por ejemplo, de repente un abogado civilista quiere meter normas peruanas, lo cual no va a ser posible, ¿cierto? Porque tiene que ser normas internacionales. Y para eso, la Convención de Viena establece determinadas cláusulas que deben incorporarse al contrato. ¿Ok? Y si no, la misma Convención de Viena. Muy bien. ¿Cómo encuentro esos códigos arancelarios según el producto que busque? Si es que no conozco el código o... Lo que pasa es que un arancel se va a establecer de acuerdo a dos características, ¿no? Porque ahí se aplica la merceología, ¿no? En primer lugar, el primer criterio para especificar el producto es el uso o la función. ¿Para qué se usa? ¿Para qué funciona? ¿Cierto? ¿Ok? Y el otro criterio es, ¿no?, la materia constitutiva, ¿cierto? Si no es por uso o por función, es por materia constitutiva, por cuáles son los componentes. Entonces, de acuerdo a eso, ya el agente de aduana, cuando tú vas a un importador, tú le vas a decir, oye, agente de aduana, mi producto tiene estas características, ¿no? Estas son las descripciones de productos, la agente de aduana te va a indicar, este es el código arancelario que debes utilizar. Ahora, si tú quieres evitarte multas, porque, bueno, el cambio de partida no involucra multa, es normal, pero si quieres evitar, digamos, consecuencias futuras, ahí se recomienda al importador clasificar previamente su mercancía. Es decir, solicitar a la aduana, correcto, que te indique cuál es el código arancelario a utilizar. Y cuando eso sucede, te va a emitir una resolución de clasificación arancelaria, la cual va a ser un documento legal que va a validar tu arancel. Siempre se solicita el servicio de lo que sea agente de aduanas, siempre, o uno mismo tiene un conocimiento adecuado para importar, o es necesario. Ya,
dentro de la legislación aduanera o dentro del proceso, procedimientos especiales, ¿no? Hay solamente una manera de exonerarse de la agente de aduana, ¿no? Pero es limitado, pues, y está referido básicamente al valor de la mercancía. Cuando yo tengo, por ejemplo, una mercancía cuyo valor CIF es menor a los $3,000, te puedes exonerar. Es decir, tú solamente puedes despachar, solo, pero solamente, correcto, digamos, la ley te permite hasta 3 veces, pero con valor acumulado. ¿Qué pasa si tu primera mercancía, por ejemplo, es de $3,000? Ya listo. Ya ahí. A partir de la segunda importación necesaria, tienes que ir a una agente de aduana. Por el valor legal o... Por el valor de la mercancía. Y ya si tu mercancía pues ya sobrepasa los $3,001, ya tienes que ir necesariamente a una agente de aduana, porque ya esa mercancía se va a tramitar bajo el régimen general. ¿De acuerdo? Pero el hecho, por ejemplo, que yo aplique el sistema simplificado no quiere decir que deje de pagar tributos. Igual voy a pagar tributos. Igual voy a cumplir las formalidades. Lo único que me exonero es de contratar a la agente de aduana. O sea, en tu opinión, importación más no, pues el segundo igual. No, y por más que el valor de la mercancía sea $100, sí, $100, no importa, pero ya está fuera del rango de la ley. ¿Ok? Muy bien. En una importación, ¿cierto? Cada país esta ley van a hacer, pero en el caso de Perú, por ejemplo, nosotros tenemos esta es la estructura arancelaria, ¿no? El ad valorem, que actualmente tenemos 3 alícuotas, el 0, 6 y 11%. Hay 4% también. Ya, muy bien, gracias. Eso digamos, lo que pasa es que el 4% se aplica para un régimen especial, que es la categoría 3 de los envíos de entrega rápida. O sea, por eso hay el 4% y el 12% también. El 12% se va a aplicar, por ejemplo, para el drenaje de casa y el equipaje de freno que no lleva. Pero esos dos aranceles se tramitan bajo los regímenes especiales. Por eso no es de manera general que se indique que el ad valorem, correcto, tiene 4%. Solamente una partida arancelaria tiene 4%. Y es la categoría 3 de los envíos de tierra rápida. ¿De acuerdo? O sea, ustedes no lo van a utilizar siempre, ¿no? ¿Ok? Luego tenemos los derechos específicos que se van a pagar según el tipo de producto sea. El derecho específico solamente paga 4 productos, ¿no? La leche en polvo, el maíz amarillo, el azúcar y el arroz. Nadie más. Si ustedes no van a importar estos 4 productos, no se preocupen por el derecho específico, ¿no? Lo que pagan. ¿Ok? Luego tenemos el impuesto selectivo al consumo, que se va a aplicar según el tipo de producto. Básicamente, el selectivo al consumo pagan aquellas mercancías que se consideran no necesarias, correcto, bienes suntuarios. Por ejemplo, licores, el tabaco, ¿cierto? Los autos usados, ¿no? Las joyas, ¿cierto? Y cada partida arancelaria me va a indicar si tengo o no tengo afectación del circuito de explotación. ¿Ok? El IPM se ve que son los tributos normales que toda mercancía va a tener, absolutamente todas, a excepción que mi producto tenga exoneración tributaria, ¿no? ¿Correcto? Por ejemplo, el arroz tiene exoneración tributaria, no paga nada, ¿correcto? Pero bueno, solamente paga derecho específico, pero pues no paga valores, no paga crédito, no paga impuestos. Y hay productos que, por ejemplo, el Estado que hace, promueve la importación. Entonces, por ejemplo, quieren dedicarse a la importación de productos para el uso agrícola, es un excelente mercado. Claro, la potencia es brava, ¿cierto? Pero sin embargo, cuando yo importo no pago ningún tipo de tributo. 0% de tributo. Lo único que me tributo es pagar simplemente mis costos logísticos y el valor a mi proveedor, ¿no? Pero cuando se importan muestras también no... Claro, las muestras sin valor comercial, correcto. Creo que es un monto menor a $200. Así es. Se tramitan bajo ese régimen especial de muestras sin valor comercial, ¿no? O muestras médicas o muestras con valor comercial, ¿correcto? Así es. ¿Ok? Muy bien. Ahora dice, debes costear todos los productos sobre la base del costo variable, ¿no? Dice, el costo de un producto debe ser el costo variable. ¿A qué me refiero con eso? Dice que el costo que solo existe porque se obtiene ese producto, ¿no? O sea, tú lo compras. Si no se compra, no existiría ese costo. Es decir, si yo quiero comprar 50,000, digamos, jeans y voy a pagar $20,000 por ellos, ese es mi costo variable, que necesariamente va a existir. ¿Correcto? En la importación, en el concepto de importación es distinto a la exportación, porque en la exportación, si nosotros analizamos, por ejemplo, el costo fijo, el costo variable, y analizamos
¿no? El punto de equilibrio, ¿no? No sé si alguno ha escuchado hablar del punto de equilibrio. En la importación no se utiliza el punto de equilibrio porque no va a darnos, ¿no? Porque el punto de equilibrio es para saber cuándo lo tengo que producir. Y acá en la importación tú no produces, tú compras, tú importas, ¿no? Un bien intermedio, un bien final o un insumo. ¿Ok? ¿Está bien? Dice ahí. Es decir, que no es costo variable el costo de la depreciación de las instalaciones y la maquinaria. Eso, bueno, ya se sabe, ¿no? Ya, por ejemplo, yo importo una máquina, ¿cierto? O importo, por ejemplo, la depreciación de las computadoras de la empresa, no se constituye un costo variable, ¿no? No es un costo, es un gasto, ¿no? ¿Correcto? Dice, tampoco los salarios de los supervisores que están a cargo de la planta, de producción o, bueno, de la logística, ¿no? Mucho menos son el costo variable de un producto, son los gastos administrativos o el back office, ¿no? Pagar a un analista de importación, ¿no? Al contador de repente, eso tampoco forma parte de mi costo. Tampoco los gastos financieros, ¿no? Y el alquiler de las instalaciones, mucho de esos costos fijos que menciona seguirá extinguiendo la empresa, ¿no? Incluso aunque en una empresa o en un mes no se fabrique ningún solo producto, se van a tener que hacer, ¿cierto? Se van a tener que pagar. Y tampoco se recomienda que se asigne un porcentaje a cada producto, ¿no? Para poder distribuir equitativamente. Muchos gastos de cada producto, ¿no? En realidad, esto es lo más peligroso, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, no puedo tomar, bueno, por cada unidad de producto voy a asignarle un 1%, ¿no? Sobre ese valor para poder sacar el precio de la. Eso no se debe hacer. No es porque es ilegal, sino, digamos, no me va a llevar a obtener un costeo real, ¿cierto? Un costeo real. ¿Ok? Dice, a esos costos, correcto, en finanzas le llamamos los famosos costos hundidos, ¿no? O también estos costos hundidos que finalmente se van a traducir en gastos. ¿De acuerdo? Gastos. Muchos no saben de los costos hundidos, ¿no? Muchos importadores que hacen, ¿no? Dicen, no, y la gente va a decir, oye, el importador. La gente no tiene su proforma, ¿cierto? Es su proforma. Tú hubieras pagado a la gente anticipadamente $3,000. Y por ahí dice, pero la gente no dice, oye, el importador también nos faltó pagar un visto bueno. Es un costo que por un sello, ¿no? Le digo, ¿y por qué no puesto en informe? Porque ya sale de planificación, ¿cierto? No de importación. Pero de todas maneras lo tienes que hacer, porque si no pagas ese visto bueno, el almacén te entrega la carga. Eso es un costo unido, porque no está teniendo planificación. Pues como ser un costo unido, ¿no? Inmediatamente se va a convertir en un gasto, ¿cierto? En un gasto. Y entonces, ya sé, yo tengo que tener en teoría que los gastos, ¿no? Se van a tener que tomar en utilidad. ¿De acuerdo? En utilidad. Bueno, ahí está la definición del costo, ¿no? Que es el sacrificio, el esfuerzo económico que se debe realizar para lograr el objetivo, ¿no? El costo del transporte, el costo de la mercancía. Si no se logra el objetivo deseado, decimos que tenemos una pérdida, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo importé, no compré la máquina se perdió, no hubo seguro, entonces yo tengo una pérdida, ¿cierto? Porque ya va en detrimento de mi capital, ¿cierto? De mi capital, de mi empresa. Y si todo el negocio consiste básicamente en satisfacer necesidades y deseos del cliente, ¿no? De tu cliente final, vendiendo un producto o un servicio por más dinero de lo que cuesta o comprarlo, ¿cierto? Si yo, por ejemplo, compré un gym, ¿cierto? Un gym, ¿no? A $8, yo no lo voy a vender al cliente a $9, ¿cierto? Y lo costea previamente. Posiblemente el precio de venta de ese gym que costó $8, ¿no? Salga a $12 o $15. Por ejemplo, los importadores de autos, esos Suzuki, ustedes conocen, los Suzuki, esos, por ejemplo, los importan a $7,000. ¿Y cuánto te lo venden? No, te lo venden a $12,000, ¿cierto? Un Suzuki, o el Swift, por ejemplo, ¿no? No full, sino el básico, ¿no? Tú lo compras en, o sea, el Nerco le importa $7,000, pero ¿cuándo te lo venden a ti? $12,000. Entonces, y por ejemplo, hay un margen, bueno, definitivamente un costo tributario también alto, ¿no? Pero ellos, imagínense, ¿no? Te venden casi por encima del 40% sobre el costo de la mercancía, ¿cierto? Pero eso no es el negocio, ¿no? Pero todos valores. No, en ese caso no paga valor bajo, son vehículos nuevos. Como los vehículos nuevos, los partidos deben estar exonerados de pagar valor, ¿no? El Estado promueve, correcto, la importación a través justamente de la exoneración de la arancel. ¿Ok? Pero si, por ejemplo, si ustedes quieren traer un vehículo usado, ¿no? Tienen que pagar en promedio el 60% de tributos sobre el valor de la mercancía.
Porque ahí, por ejemplo, pagamos valores, pagamos impuestos en el consumo y los demás impuestos. Entonces, ¿qué hace? Por eso ya ahora ya nos importa vehículos usados, ¿cierto? Antes era por ejemplo un negocio importar vehículos usados, ¿no? Porque el costo tributario es mayor. Lo que pasa es que el Estado, a través de ese mecanismo que hace, ¿no? Desanima la importación, ¿cierto? Desalienta la importación de los vehículos usados. Por eso justamente tenemos, ¿cierto?, un montón de vehículos nuevos que ingresan. ¿Ok? Creo que por el tema de la percepción también, ¿no? Muy bien, la percepción también dentro de las importaciones se va a tener en consideración, pero la percepción se convierte justamente en crédito fiscal. O sea, para mí definitivamente no va a ser un costo ni un gasto. Por eso, porque yo voy a poder recuperar el crédito fiscal pagando mi renta, ¿no? Tú pagaste la percepción. Lo que pasa es el régimen de percepción, ¿no?, que todos los importadores van a pagar según el tipo de mercancía, ¿no?, y según la naturaleza de su compra, no simplemente es un pago anticipado de tu renta futura. El Estado te dice, oye señores, tú estás importando jeans, muy bien, lo vas a vender, ¿cierto? Sí, por la venta de esos jeans vas a obtener ganancia, y sobre esa ganancia tú vas a pagarle a renta, el 30%. Entonces, para efectos de asegurarme, como los peruanos somos muy evasores, ya hace el Estado peruano, pagan anticipadamente tu renta, y ese es el régimen de percepción. ¿No? Por eso, la percepción no me va a afectar a mí, no me afecta porque finalmente el último no vas a deducir, ¿no? Vas a deducir. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Pregunta, dudas? Ah, ya. Sí, si tienen dudas, pregunten. ¿No? Ya nos quedan pocos minutos. No, luego viene ya el segundo bloque del tema, ¿no? El segundo tema. ¿Ok? Muy bien, entonces, los costos en la DFI que nosotros siempre vamos a tener, la DFI es la distribución física internacional, o conocida también como cadena logística, ¿no? Entonces, por ejemplo, la preparación de la mercancía embalaje o marcado, que eso va a ser a cargo del proveedor, ¿no? La unitarización para institución o contenedores. Mira, a partir de este segundo concepto, si yo soy importador, yo puedo pagarlo, ¿no? Siempre y cuando lo compre en Expo, ¿cierto? Lo compre en Expo. Ya ustedes no conocen el Expo y ustedes van a trabajar en la empresa importadora, van a hacer su empresa, necesariamente lo tienen que manejar a la perfección. Y no es difícil entender los números, es muy fácil, ¿de acuerdo? Muy bien. La manipulación de la mercancía en el país de origen, ¿cierto? En el país de destino también va a haber manipulación, los almacenes y depósitos, ¿cierto? El transporte, que eso nosotros ya hemos conversado, ¿cierto? Sobre todo lo que tengo que tener en consideración, porque todos estos se van a cobrar. Todo es un costo, pero es un costo porque lo voy a recuperar, ¿cierto? Simplemente yo tengo que buscar proveedores que no me generen mayor costo, ¿de acuerdo? Mayor costo, ¿ok? ¿Y cómo lo consigo? Fácil, ¿no? En el negocio, cuando nosotros capacitamos a la persona, a los importadores, le decimos, primera pregunta, ¿cuántos proveedores tienes? A veces el importador dice, por política mi empresa solamente decide una. Mal. ¿No? Uno, porque uno puede fallar ese proveedor, ¿cierto? ¿No? Y después, no permiten comparar tarifas, ¿no? Porque en el Perú hay 400 agentes de carga, hay 300 agentes de aduana. Una de ellas te va a vender barato, ¿no? Entonces, si tú tienes, por ejemplo, si tú quieres buscar un proveedor, ¿qué haces? Ya dicen, oye, quiero trabajar, buscas unos más o menos. Tampoco es buscar los de muy abajo, ¿no? Porque a veces no tienen la experiencia necesaria, te pueden generar problemas, ¿ok? ¿Qué haces tú? Entonces, lo que hacen es simplemente buscar, pues, ¿no? Mandas 3 agencias de aduana y empiezas, sobre esas propuestas, empiezas a negociar la rebate. Y el que mejor se adecua a tu interés, con el que contratas. Así es. No hay que ser por ejemplo estratégico de negocio, más aún si vas a ser analista de comercio, ¿verdad? ¿Alguien es analista de comercio? ¿No? Tiene que ser analista de comercio, o si no, para su propia empresa, ¿no? ¿De acuerdo? Ahí estamos en los Incoterms. Nosotros en la actualidad tenemos 11 Incoterms que están vigentes, ¿de acuerdo? Los 11 que se utilizan, y posiblemente en 2020 tengamos solamente 10, porque hay 2 Incoterms que no se utilizan, que es el TAT, pues no son usuales. Pero acá están, ¿no? ¿Correcto? Todos los 5 términos que nosotros vamos a tener en consideración cuando nosotros queremos una compra. O no conozco un Incoterm que uno negocia en los Incoterm, ¿no? Por ejemplo, cuando un importador va a comprar, si no conoce, ¿cierto?, de la cadena logística, se le dice, muy bien señor, usted solamente se le recomienda a través de 5 términos, a partir del CPT, para abajo. ¿De acuerdo? A partir del CPT.
¿Por qué? Porque si yo compro, por ejemplo, entre el export y un FOB, yo compro el export porque yo soy un capo, manejo toda la BFI, manejo toda la cadena logística porque tengo que contratar un agente de carga para que se vaya a recoger mi mercancía, ¿cierto? ¿Correcto? Si yo, por ejemplo, utilizo un importador del grupo F, yo busco el transportista. Yo, importador, tengo que ir acá, pero decir, oye, bueno, ¿con quién voy a traer la mercancía, no? Yo tengo que negociar el flete, porque ese flete va a ser pagado por mí. ¿De acuerdo? El seguro también, ¿cierto? Bueno, nos encontramos solamente dos inconvenientes en los cuales el vendedor no está obligado a contratar el seguro, que es el SIF y el SIF, ¿no? En esos dos encontramos el SIF y el SIF. No, el SIF es exclusivo para vías marítimas y el SIF es multimodal, o sea, puede ser aéreo, puede ser terrestre o puede ser también marítimo, dependiendo de cuál es la empresa de transporte. Bueno, entonces yo tengo que conocer, porque si yo, por ejemplo, digo, oye, bueno, yo soy el importador, ¿cierto? Me dice acá, no, voy a comprar en Expo. Resulta que el día de hoy ya el fabricante tenía, no, el export dice, oye, la obligación para el exportador es mínima, ¿no? Una vez que la mercancía está lista, ya se extingue su obligación, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, si yo soy un importador y si mi proveedor me dice, oye, al día sucedió un incendio y se malogró tu mercancía, lástima, perdiste tu mercancía, ¿cierto? No hay seguro ni nada. Pero si yo no conozco el importador, le voy a decir, bueno, es tu problema, pues no. Yo soy un importador. ¿En qué momento me avisaste que yo tendría que recoger la mercancía? No hay un correo, no hay nada que evidencie que tú me has comunicado que la mercancía está lista para recoger. Entonces, es el exportador quien ahí, por ejemplo, sigue teniendo su obligación porque no me lo comunicó, ¿no? El momento que yo debo recoger. Entonces, nosotros tenemos que conocer muy bien los importadores y los términos, sobre todo, ¿no? ¿En qué momento se transfiere ese riesgo, ¿no? Ese riesgo. Bueno, hablamos ya muy de los terminales de almacenamiento, ¿cierto? Que ellos van a ser necesarios porque la ley obliga al importador a ingresar la mercancía, correcto, a sus recintos para ahí darse la designación aduanera. Ahora, si yo, por ejemplo, voy a importar una carga importante, o sea, me refiero al volumen, de repente un contenedor exclusivo, ¿okay? o una carga exclusiva para mí, es una carga sobredimensionada, yo tengo la opción de trabajar en despacho anticipado. Yo hablar alguna vez de despacho anticipado o SADA, ¿no? Ya no sé usar el SADA porque ya no existe, pero sin embargo en la ley todavía el procedimiento está. La ley la aduana es medio complicada porque elimina procesos o eliminaciones pero no las quita. Por ejemplo, actualmente la DUA anterior debería de ser DAM, ¿cierto? Pero en los procedimientos sigue denominándose como DUA. Es lo mismo, en realidad no cambia nada. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una carga exclusiva, un contenedor exclusivo que viene para mí, yo soy el importador, yo digo, miren, cuando nosotros vamos a trasladar la mercancía, vamos a reducir un poquito acá. Miren, si por ejemplo, lo ideal es que yo ahorre costos, ¿cierto? Cuando una mercancía llega a Perú, a través de un puerto, transportar la mercancía de acá hasta un almacén, correcto, vamos a suponer acá, que es el almacén, ¿de acuerdo? No, ese traslado, por ejemplo, del puerto del Callao a Ranza, es un costo que se denomina tracción, ¿cierto? Pero si yo, por ejemplo, tengo una carga exclusiva para mí, ¿cierto? Yo puedo hacer el despacho anticipado, es decir, generar la declaración antes de que llegue la mercancía. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el propósito? ¿No? El fin es justamente obtener el canal verde cuando la mercancía llegue acá al puerto, yo llevar mi mercancía en mi local. Entonces, ¿qué ahorré? Ahorré tracción y ahorré los costos que me van a cobrar los señores del almacén, ¿cierto o no? Entonces, definitivamente, si yo reduje mis costos, correcto, voy a poder de repente poder sacar un precio más competitivo en el mercado, de repente más atractivo, ¿cierto? Porque no tengo que sumar ese costo al ingreso final, ¿cierto o no? ¿Ok? Muy bien, entonces los terminales de almacenamiento que son necesarios, ¿correcto? Porque la ley te manda, a excepción que tú utilices el anticipado y te sale el canal verde,
en ese solo supuesto, nosotros podemos evitar, ¿cierto?, ingresar la mercancía a los depósitos temporales. Bueno, el agenciamiento de aduanas, pues, que es una actividad que va a ser necesaria, ¿cierto? Va a ser muy necesaria. Y yo como importador me debe interesar tener un buen proveedor de agencia de aduanas. No necesariamente tener a USA, ¿cierto? No necesariamente tener a Ransom o tener a Aduamérica o a Transcontinental, no necesariamente. Porque ellos son grandes, ellos se van a poner muy caro, ¿cierto? Yo puedo ir dentro de los 50 para arriba, ¿correcto? ¿Para qué? Para al menos manejar costos bajos, porque la gente de aduana te va a cobrar de acuerdo a la naturaleza de tu negocio. Por ejemplo, la gente grande, si tú eres una empresa chiquita, te da una tarifa elevada, porque posiblemente seas 1 o 2 veces que trabajes con él al mes, ¿correcto? Entonces él se va por ese aspecto más económico. No importa si tu mercancía valga $3,000, pero él te va a cobrar $200 con 700 soles, ¿cierto? Ya es un costo bastante elevado para mi operación. Entonces me voy a una agencia pequeña que por ahí me dé de repente una comisión de $80, hasta $70. Entonces a $200 ya es un costo, ¿cierto? Miren ustedes, esta es una matriz básica que deben de manejar los importadores. Acá todavía no se estableció el precio final, ¿ok? ¿Cómo yo debo costear? Incorporar a mi cálculo, ¿correcto? Porque eso ustedes lo pueden hacer en Excel, o bueno, si alguna empresa tiene un software, algunos tienen ya su software de costeo del SAP, ¿cierto? Hay varios softwares creados para costear. Lo que yo debo incorporar en mi costo total es justamente, ¿no?, el valor del sitio de la mercancía, ¿cierto?, los costos de derechos y tasas y contribuciones, o sea, los impuestos que pague, menos la percepción no de ingreso ni costeo, por si acaso, porque no es un costo, ¿cierto?, es un crédito fiscal. Los costos operativos, ¿correcto?, la comisión de la agencia, los gastos operativos que se van a generar, el agente de carga, cuánto me cobra, el handle, el línea, el corte de guía, la transmisión, o sea, el agente de carga te va a cobrar hasta 20 conceptos, ¿no? Te lo tienes que pagar, como si no te tenga un documento de transporte. El almacenaje, ¿cierto?, el manejo de la mercancía. Una consulta, sí. ¿El BL o el documento de transporte lo emite el transportista? Dependiendo. O sea, dependiendo. Si es, por ejemplo, una carga directa, o sea, tú has negociado directamente con un transportista, es el transportista quien emite el conocimiento del marco. La guía, bueno, conocimiento del marco. Pero si se hizo a través de un trabajo de consolidación, agente de carga, es el agente de carga quien emite el BL. Cuando se trabaja con el BL, con la agente de carga siempre te van a dar un BL hijo o un BL house, y eso te va a cobrar, ¿no? Te van a cobrar, porque él tiene que cobrar por su papel, ¿no? Entonces te va a cobrar la desconsolidación, la transmisión de la tarja, ¿cierto? Te va a cobrar, por ejemplo, ¿qué pasa si mi operación participaron 2 agentes de carga? ¿No? Ahí, por ejemplo, se genera un gasto que se llama el pullover, ¿no? Que básicamente le pagan a otro agente de aduana porque fue necesario en la operación. Entonces, se van generando, pero ahí, obviamente, es cuando yo trabajo a través de una operación pullover, pero a veces no lo sé, ¿no? No lo tengo que pagar y eso a veces se convierte en un costo porque no planifiqué mi operación, pero fue necesario. ¿De acuerdo? ¿Ok? Ya está, el transporte local, ¿cierto? ¿Ok? Transporte local, tenemos un transporte serio, pues no, yo también por memoria, le mando a recoger la mercancía, viendo el volumen de la mercancía, ¿cierto? Pues de repente es un paquete pequeño, ¿para qué voy a ir a utilizar un transporte, ¿cierto? En el transporte local, todos los transportistas trabajan a través de zonas. Lima es una zona zonificada para el transporte, ¿no? Si por ejemplo manejas tu carga solamente de Callao a Callao, te cobran 80, 100 soles, ¿no? Y ya avanzando, el flete más caro de Lima, por ejemplo, son 700 soles, que es a Cieneguilla y a Lurín, son los fletes más altos, ¿no? Ya si sales de esas zonas, ya el costo es distinto, ¿no? Pero ahí se mantiene, ¿ok? Bueno, los intereses por préstamos financieros, en el supuesto que ustedes han accedido a un financiamiento de su operación, también debe sumarse a este costeo, ¿de acuerdo? ¿No? Pero ojo, yo manejo este costeo porque obviamente yo manejo mi cadena logística, ¿cierto o no? Se supone que el costeo no lo voy a tener después de la importación. Si tú tienes un costeo después de importación, olvídate. Pero es una proyección Exacto, ¿no? Entonces, antes de mi operación, se supone que yo tuve que haber conformado con mis proveedores, ¿cierto? Ya consideré justamente
los tributos, y por eso justamente sus compañeros me dicen, oye, ¿cómo yo sé la clasificación arancelaria? Pregúntale a la gente de aduana, ¿no? Pregúntale a la gente de aduana, o manda a clasificar tu producto, porque en tu costeo previo, ¿cierto? También los impuestos tuvieron que haber sido considerados. ¿Qué pasa, por ejemplo, si tú has costeado mal, has utilizado una incorrecta subpartida nacional, un código arancelario? El código que tú has utilizado para tu costeo solamente pagaba IGB y PM, ¿cierto? Pero resulta que no era ese, era otro que pagaba también, además de IGB y PM, al talón. ¿Y ahora de dónde sacan esos? Y muchas veces sucede con los importadores. Y eso de repente es una operación financiada. El banco no te va a desembolsar, aunque sea $100 adicionales. No lo va a hacer. Tú tendrás que pagar una ampliación para tu carta de crédito, para tu financiamiento, ¿cierto? Y a veces sucede eso. ¿No? A veces sucede eso. ¿Correcto? Por eso el costeo tiene que ser antes y después. ¿No? Después, si el costeo real, ¿no? Lo ideal es que sea menos de tu costeo proyectado, ¿no? Para que puedas ahorrar algo. Y finalmente, correcto, nosotros vamos a nuestro costeo, correcto, no incorporar ahí la utilidad, correcto, para una vez después del costeo incorporamos la utilidad, que es la utilidad que ustedes van a manejar, ¿cierto? Se supone que ese precio que ustedes van a manejar ya es por un análisis que han tenido respecto a quiénes más están presentes en el mercado, ¿no? Si tú importas jeans, no eres solito el que importa jeans, en el jeans más importante, por tanto tienes que tener un precio competitivo, ¿no? De repente ese jean que tú importas a $8, en el mercado promedio se vende a $15. Lo ideal es que tú llegues a esos $15 un poco más o un poco menos, ¿no? Pero si tú te ahorraste, ¿cierto? En costos, ya tienes un mayor margen de utilidad, ¿cierto? Un mayor margen de utilidad. Y si tú controlas, si no lo controlas, tu utilidad va a ser negativa, ¿de acuerdo? Y es el precio de venta que es el importe asignado al producto para proceder a su venta de manera que ésta resulte rentable a través de la utilidad, ¿cierto? Entonces, en un negocio, si no hay utilidad, simplemente no hay negocio, ¿no? ¿Ve? Bueno, jóvenes, ahí terminamos con esta primera parte. ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan ahí? Antes de que me retire. ¿No? Si quieren hacer un uso adicional, ahí está el correo, por cierto. Ah, sí, se lo tomen mal, nos van a entregar acá. ¿No? Se lo van a entregar, ¿no? Igual, Pacífico está, ¿no? Inscríbanse, igual acá desarrollemos obviamente a mayor actitud el conocimiento de la cadena logística, ¿cierto? Los diplomados justamente están dirigidos a eso, a que el importador y el exportador maneje muy bien los temas legales, y no solamente los temas legales, sino también los temas adicionales como el contrato de venta, los incoterms, el transporte, cómo negociar con cada uno de ellos, ¿no? Importar involucra capacitarse, ¿no? Si nosotros no estamos capacitados, no vamos a tener una operación controlada, por tanto costos no controlados y vamos a tener mucha pérdida. ¿De acuerdo? Muy bien, jóvenes. ¿No hay unas entonces preguntas, sus dudas de repente? Muy bien. Entonces, nos estamos viendo en otro oportunidad, ¿no? Entonces, no hay un siguiente consultor, creo que ahorita hay un coffee break para que ustedes puedan descansar. ¿Está bien? Gracias, jóvenes. Nos vemos.